Buenos días, vamos a dar inicio a nuestras charlas con invitados especiales de arqueología subacuática. En esta ocasión tenemos el honor de nuestra conferencista Ana Catarina García, quien es doctora en Historia con especialidad en Arqueología por la NOVA de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, con la tesis titulada Sistemas portuarios de los imperios marítimos portugués y británico en el Atlántico, un enfoque comparativo siglos XV-XVII. También es maestra en Historia Insular y Atlántica por la Universidad de las Azores en el 2009 y licenciada en Historia con la variante de Arqueología en 1996. Catarina tiene muchos proyectos, una larga trayectoria y unos proyectos muy interesantes, pero voy a comentarles los más recientes. Es investigadora integrada del SHAM, Centro de Humanidades, y coordinadora del Grupo de Investigación Ambiente, Interacciones y Globalización. Es también investigadora responsable de los proyectos DOST, Despojos y Detritos en las ciudades portuarias de la época moderna, Contribuciones para una historia ambiental marina, y del proyecto TRASH, Residuos humanos y desechos marinos durante la primera globalización, perspectivas pasadas y futuras sobre la contaminación oceánica. En esta ocasión, Catarina nos va a comentar sobre sus primeras experiencias en las Islas Azores. Ella les dará más amplia la información, pero dejo a Catarina para que nos presente su charla y al final, si tenemos preguntas y comentarios, abriremos los micrófonos. Gracias. Adelante, Catarina. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues antes de más quería agradecer a Flor Trejo por la invitación y por la sugestión de hablar de mi trayectoria en los Azores. Y bueno, y agradecer a Flor y a Subdirección de la Arqueología Subacuática aquí de México y también a esta institución, a este magnífico museo Museo Nacional de Antropología que nos acoge aquí a todos. Y bueno, y aquí también agradecer al proyecto que nos trae aquí a la Comisión de los Investigadores de Portugal, el proyecto EDGES, que nos está permitiendo estar aquí en México haciendo esta misión y, bueno, y luego estas ponencias. Y bueno, yo voy entonces a empezar mi comunicación. Entonces, yo empiezo por hablar un poco de mí, no es narcisismo, es un poco para que entendáis esta historia que os voy a contar de mi presencia en los Azores. Y no sé si hay problema de me levantar y pegar en el micro, ¿no? No, vale. Entonces intento de aquí. Mi trayectoria se conecta con varios aspectos que están conectados con esta ponencia y el principal de ello es los Azores. Son islas que os voy a hablar en este momento, pero fue también el sitio donde yo nací, donde es mi familia, pero donde nunca viví hasta empezar a trabajar en arqueología subacuática. Como Flor ha dicho, tengo una formación de base en arqueología y luego inicié haciendo trabajos de arqueología subacuática, pero esto está muy conectado con toda la influencia de familia y con todo mi gusto y mi sentimiento muy fuerte por el mar y que me impulsó un poco para todas estas temáticas que me van a conducir a las islas. Y cuando tuve oportunidad de empezar a trabajar en arqueología subacuática y me hicieron una invitación para ir a las Azores, yo lo acepté de inmediato, era muy joven y lo inicié por hacer un trabajo un poco pesado en altura porque era realmente muy joven, iniciando a seguir a mi graduación, pero
fue un proceso muy, muy fructífero que me dio mucha experiencia y con esto he hecho mi maestría en Historia Insular y Atlántica y que me condució después al doctorado y ahora a trabajar en las cuestiones de medio ambiente y la historia medioambiental marina. Bueno, ahora os voy a hablar un poco de los Azores y de este punto en medio del Atlántico que casi pocos lo conocen. Es un archipiélago que se posiciona aquí, más o menos, bueno, aquí entre la península y el continente africano. Pero estas islas pertenecen a un grupo llamado Grupo de las Islas de Macaronesia. Es un arco de islas que se formaron en consecuencia del movimiento de las placas tectónicas y en la cual se incluyen las Islas Canarias, Madeira y Cabo Verde. Y bueno, estas islas tienen una geografía, son volcánicas, pues tienen una geografía muy particular. Muchas de ellas con laderas muy escarpadas, en costas muy difíciles de ser utilizadas y de ser humanizadas, y algunas de ellas son ainda activas tectónicamente, pues que se pueden sentir los tremores de tierra, los volcanes, y bueno, y tienen todas las características de las islas. Están aisladas, están isoladas y sufren todos los días las indefiniciones del tiempo, de la mar, mal mar, del viento, y esto todo contribuye para aquello que son estas sociedades que viven aquí. Bueno, siguiendo, podemos mirar aquí un poco todas las islas, o la mayoría de las islas que están posicionadas en el Atlántico, y aquí lo podemos mirar entonces las islas de Macaronesia y un poco el sistema de rutas, de corrientes y de viento que determina todo el sistema de funcionamiento en el Atlántico. Y esto fue muy importante para la definición de las rutas de navegación que se van a desarrollar a partir del siglo XV. Y aquí pues podemos mirar cómo circulan las corrientes y los vientos en esta dirección y después cómo cambian más a norte en el otro sentido. Yo voy a voltar a este tema. Pero ahora aquí apenas para vos transmitir un poco de lo que fue el inicio de la expansión ibérica, con las primeras incursiones afuera de la península y de la navegación junto a la costa. Pues que hasta estas fechas la navegación era mayoritariamente mediterránea o junto a la costa hasta el norte de la Europa, en este lado del Atlántico, y cuando mucho un poco aquí entre estas zonas de norte de África. Sabemos que hay relatos antiguos que mencionan la posibilidad de las islas, de la existencia de islas un poco más afastadas del Atlántico, pero es necesario tener barcos y capacidad de leer las rutas del viento y las corrientes marítimas para poder aventurarse un poco más en el Atlántico. Y esto es lo que va a pasar a partir de este momento en que portugueses y castellanos se van a aventurar y van en primer lugar a descubrir todas estas islas de Macaronesia y se van a apropiar de ellas como algo importante para otras incursiones en el Atlántico. En el caso de los portugueses, lo que les interesaba, acima de todo, era llegar hasta esta zona por aquí, a donde se podría acoger las especies y otros productos que tenían valor en el mercado europeo. Estos productos llegaban a Europa por rutas mayoritariamente terrestres, tardaban mucho y se hacían esencialmente por comerciantes
que estaban fixados en el Mediterráneo y los portugueses en este periodo les interesa llegar a estos mercados y por eso inician estas incursiones para tentar otra ruta, otra posibilidad para llegar hasta aquí. Claro que en estas incursiones van a descubrir cómo funciona este régimen de ventos y de corrientes y que va a dar inicio a toda la abertura que se sigue tanto de España como del norte de Europa, de otras potencias europeas que lo acogen para entonces poder navegar en el Atlántico. Yo perdón por la transformación de las letras, que no está como estaba originalmente, pero os voy transmitiendo un poco lo que estaba ahí escrito para que acompañen, bueno, mi portuñol. Espero que si no entiendan algo, pues me pueden preguntar. Y aquí sí, se lee todo. Bueno, solo para dar un mapa de lo que se sigue, así que se comienza a percibir un poco cómo es este régimen y se adaptan las embarcaciones y los instrumentos de navegación para poder cruzar el Atlántico o atravesarlo para llegar al Índico. Las rutas se van definiendo cada vez más y el número de barcos y de pecios pues, que se va a aumentar también. Y ahí los Azores que van a desarrollar un papel muy importante en todo este proceso, especialmente para la corona portuguesa, pues que están ahí cerca de este mar que llamamos Mar de Sargasso y que es una zona muy central del Atlántico, que no tiene tierra cerca en toda su giratoria, y lo que está más cerca son efectivamente las islas de los Azores que están un poco aquí más arriba. Pero este sistema de ruta permitía a las embarcaciones volver a Europa. Y fue también el conocimiento de estas rutas que permitió llegada a las Américas y a las islas del Caribe. Y bueno, buscan aquí un poco unos mapas que representan estas rutas de una forma así, ¿no? Un poco más simples, pero podemos mirar cómo de aquí se puede rumar a Europa por aquí o más para arriba, pasando por los Azores, haciendo precisamente esta ruta. Y de nuevo aquí a nuestro mapa, ahora con la posición. Y en esta reconstitución, donde podemos mirar de nuevo la conjugación de las corrientes con frías y caldas con la ruta de las embarcaciones, y de acuerdo con las descripciones históricas, podemos mirar una hipótesis de aproximación de las islas. Sabemos por las descripciones que las primeras descripciones dan cuenta de estas dos islas llamadas de Corvo y Flores, que están al medio del Atlántico y ya en la placa americana, porque los Azores se dividen en varias placas continentales. Y la navegación normalmente impulsaba a las embarcaciones a pasar por aquí y después a bajar para este grupo central, llegando a esta isla, la isla tercera, que vos iré a hablar un poco más hoy aquí. Entonces, ¿por qué son tan importantes estas islas? De facto, las islas son espacios, las islas, la mayoría de estas islas atlánticas estaban deshabitadas. Eso ocurre con los Azores, con Madeira, con Cabo Verde. Sabemos que no, que en Canarias que estaban habitadas por comunidades indígenas, pero también São Tomé y Príncipe y la isla Santa Helena también no estaban habitadas. Pues estos espacios son muy apelativos, en primero porque tenían agua, esto es esencial para la navegación, y podrían servir de facto como refugio para las embarcaciones, sea por una amenaza del mal tiempo o otras amenazas de enemigos o piratería,
Pero ahí también se podrían producir alimentos y crear un excedente de alimentos para dar soporte a las rutas y a las escalas en las islas, y para las potencias europeas son una extensión de su territorio y por eso pasan a ser un espacio de dominio y que van a determinar hasta dónde las varias potencias europeas se pueden extender más allá de la Europa. Y son también un sitio de ensayo, de experiencia, de cómo cambiar los sistemas europeos de funcionamiento, de vivencia, de administración para nuevos territorios. En el fondo es una primera experiencia colonial que se va a ocurrir aquí en este momento ya de arranque de época moderna. Por eso se convierten en territorios muy ambicionados. A pesar de estar isolados, de parecer periféricos, se va a tornar y cambiar centrales en todo este proceso. Y las Azores, pues que sí, que son ocupadas de inmediato, luego inmediato a su descubrimiento en 1427, y se empiezan a ser pobladas a despacio para intentar crear ahí un sistema de apoyo y de soporte a la navegación. Y para estas islas pues se cambian esencialmente personas de Portugal, de territorio portugués, pero también de castellanos, flamencos, italianos, y se va a desarrollar esencialmente la agricultura y la criación de ganado para que se cree también un excedente que es necesario en la península, pero también en otros sitios para donde los portugueses intentan hacer sus conquistas, nominadamente para el norte de África. Esto en el inicio de la expansión marítima. Con lo desarrollado de los años, los Azores se van desenvolviendo y creando ciclos económicos específicos que van cambiando durante el tiempo. Y ahora os voy a hablar esencialmente de esta isla, la isla tercera por ter sido precisamente la tercera a ser descubierta, y donde se va a fixar una de las más importantes ciudades portuarias de los Azores, Angra. Angra, de su nombre, que significa también bahía, protección, puerto, es un topónimo que a por sí nos ayuda a entender este nombre que se da a este sitio. Os voy a hablar ahora un poco más de geomorfología. Es una bahía relativamente cerrada. Estos son la parte subacuática y aquí lo podemos mirar que tiene un fondo esencialmente arenoso, pero hay unas zonas aquí rocosas acerca de este monte llamado Monte Brasil y que fue un volcán. Inicialmente la costa de la isla era por aquí, con el volcán se produce un istmo que va a unir esto a tierra mucho antes de la llegada de los portugueses. Entonces, este sitio se queda muy bien protegido de los vientos dominantes que podemos mirar aquí, que son de norte o nordeste y noroeste en este caso, y que, bueno, aquí están bien protegidos de esta dominancia del mar. Y también decimos que esta protección también ocurre en tierra porque la bahía, la mayoría de la cuesta es escarposa, tiene zonas de rocas que son intransponibles, pero entre estos puntos altos hay pequeñas bahías que permiten el acceso a tierra. Pues todo esto y también la presencia de agua ha influido mucho en la elección de este punto como la principal zona para el asentamiento más importante de la isla y ahí desenvolver el puerto más importante. El único problema de Angra es que, como todos los puertos en las islas, no hay ríos, no hay estuarios protegidos, entonces es lo mal menor. Aquí la isla es protegida de este lado, la mayoría del tiempo es muy fustigada el norte, pero si el viento cambia al sur o sudeste, esto puede ser muy malo para las embarcaciones que se quedan dentro. En pasado y aún
hoy también. Pero hoy tenemos cómo prever el tiempo, en pasado las personas no tenían cómo hacerlo. Entonces, el puerto de Angra se quedó un puerto muy importante para la corona portuguesa, se quedó un puerto muy importante durante la unión de las coronas portuguesa y castellana, y ahí se fundaron instituciones que fueron muy importantes para la gestión de todas las incursiones coloniales y de todos los investimentos de la corona en los investimentos atlánticos y también las rutas para la India y para todo el Oriente. Y por aquí se pasaba en regreso a Lisboa o a otros puertos de la Europa por los motivos que os he explicado antes, la cuestión de las rutas, la cuestión de los ventos, y a pesar de las reglas ser para no parar, si no es necesario, la verdad es que muchos paraban porque necesitaban. Se venían de las rutas de Oriente, de India, por ejemplo, ya traían probablemente más de 9, 10 meses de navegación, las embarcaciones llegaban muy mal, normalmente las tripulaciones ya muy debilitadas o enfermas, y aquí en Angra pues que se estableció la proveedoría de las armadas y las flotas de la India, que fue un organismo que tenía como función mismo dar soporte al cruzamiento del Atlántico en este punto, que a partir de cierto momento también empieza a ser cercado por piratería y por otras naciones enemigas que intentan tomar este punto. Entonces, es normal que la proveedoría tenga sus propias embarcaciones y que haga una especie de protección a las flotas portuguesas o castellanas cuando hay el momento de unión de las coronas. Pero, como os ha dicho, el momento peor es cuando tenemos las tempestades de sur o cuando pasan por ahí unas colas de huracanes o tempestades tropicales y cosas así que ocurren con mucha frecuencia de septiembre hasta abril, mayo. Y en estos casos, la bahía que aquí está representada y se está con esta frecuencia como se representa en esta pintura del siglo XVIII, si están sorprendidos por una tempestad, pues pocos se pueden escapar con navíos movidos a viento. Y por eso los registros nos dan un grande número de pecios y de naufragios en los Azores. Aquí solo para mostrar las causas generales de los naufragios en todas las islas, en todo el archipiélago. Tenemos una gran porcentaje para errores, tormentas, conflictos, mal estado de las embarcaciones, incendios, carga excesiva. Pues todos estos son razones que nos aparecen en la documentación y que vamos por veces confirmando o no con los datos arqueológicos. En este gráfico un poco más reciente que nos da cuenta también de una variación de los registros históricos, podemos mirar aquí también un pico en medio del siglo XVI, inicio del XVII, y otro aquí un poco también en XVIII, y después con el aumento de la navegación, con la entrada del vapor y de las embarcaciones movidas a motor, que obviamente los barcos se van a aumentar y con ellos los accidentes también. Y bueno, aquí también un balance de sitios que están registrados y yacimientos arqueológicos submarinos, así los más importantes que conocemos en todo el archipiélago. Y bueno, y luego podemos mirar que los sitios donde hay más ocurrencias sí que es en la Isla Tercera y también después aquí entre Pico y Fayal. Y solo para vos mostrar un poco uno de los problemas para quien trabaja con patrimonio arqueológico subacuático y quien quiera hacer al menos un levantamiento de los sitios, es que los Azores, como os expliqué, son islas volcánicas que vienen del fondo hasta la superficie y tienen las profundidades muy grandes, muy cerca de la costa, pues que tenemos esta profundidad de 0 a 1000 muy cerca de tierra y la mayoría de los sitios ocurre junto a los puertos, junto a costa, pero hay muchos otros que están muy fondo y son difíciles de identificar, pero también
están más protegidos. Los que están más amenazados, obviamente, son los que están más cerca de tierra, por veces amenazados por las construcciones actuales, por las obras portuarias y por todo lo que se hace más junto a la costa. Y traigo esta imagen solo para que vos imaginéis en esta bahía, que tiene aquí una fotografía de 96, calma y tranquila, cuando se hacía una ampliación aquí en el muelle y una construcción que fue muy importante para el desarrollo de la arqueología subacuática en los Azores. Pero por oposición tenemos una fotografía sacada en 1950 de un huracán que entró dentro de la bahía y nos podemos imaginar si un pecio de estos del siglo XVI o XVII se es sorprendido por esto, no hay cómo escaparlo de dentro. Y hay inúmeros registros que nos dan cuenta no solo de los procesos, como también de cómo era importante que los barcos se quedan bien ancorados en la bahía y cómo hacerlo, y cuando ocurren los desastres y los accidentes, lo que se movimenta en la tierra, en las instituciones que manejan todo el puerto para acoger no solo las personas, las cargas, las maderas. En Angra se dice que el viento del sur es el viento carpintero. El viento carpintero porque traje madera y la madera después es aprovechada en la ciudad para hacer las casas. Entonces, siempre que hay naufragios hay un aprovechamiento de las maderas de los navíos, de los galeones, y hoy se pueden identificar estas maderas en las casas más antiguas de la ciudad de Angra. Entonces, con esta básicamente una introducción histórica y del contexto de las islas, voy a explicar un poco el trabajo de la Carta Arqueológica Subacuática y lo que hicimos partiendo de los datos históricos y de algunos datos arqueológicos que ya conocíamos. Aquí tenemos el mapa de la bahía de Angra ya con algunos sitios identificados que la mayoría de las personas de la isla o los buceadores, los pescadores lo conocían. Uno de ellos es este sitio, el cementerio de las Anclas, que voy a hablar a seguir, que es muy conocido, y algunos que están aquí más cerca de tierra y otros que se fueron descubriendo con los trabajos que fuimos desarrollando en la bahía. Y al final en cerca de 1995-96 se empieza a hablar de un proyecto de construcción de una marina en la bahía. La imagen de la tempestad anterior fue sacada de aquí y este es el muelle más antiguo que teníamos en la ciudad, que está ahora a ser movido para la construcción de una marina y aquí ya está casi toda construida una totalidad, pero en medio de este percurso fueron descubiertos dos sitios arqueológicos. Uno fue este, llamado de Angra C, que tenía unas características muy específicas de construcción, que lo identificamos como siendo un barco nórdico, probablemente de Países Bajos, que todo construido con una tradición nórdica, no tan ibérica, porque se construye la parte de fuera, el casco primero, y después se pone la estructura interna. En Península Ibérica se construye un poco de un modo diferente, al revés, y por eso se interpretó ser un barco nórdico. Al principio pensábamos que hace un barco holandés dentro de la bahía, probablemente entró aquí por un accidente o algo así, pero la indicación histórica nos da cuenta de que muchos de estos barcos eran fretados o utilizados localmente para hacer las conexiones entre las islas, y de facto adentro lo encontramos una gran cantidad de cereales. Y las islas producían muchos cereales y estos cereales eran muy importantes y eran movimentados tanto de las islas al continente Lisboa como también para el norte de África. Y aquí pues tenemos casi la certeza que esta urca, que podría ser una urca, estaría al servicio de los Azores en el momento que se hundió. Y otro de los pecios, el Angra C, le damos este nombre porque no sabemos identificarle en los datos históricos, hay muchos, pues no sabemos cuál de ellos será, y creemos que sea un
probablemente un patacho español, que traía adentro varios elementos que nos dan cuenta, uno de ellos el azogue, mercurio, que era algo exclusivo de los castellanos para hacer la extracción de la plata aquí en Centroamérica. Entonces, esto es uno de los elementos que nos lleva a la clasificación de este sitio, que sí que quedó muy importante porque estaba muy completo, casi de punta a punta, más tombado para estribordo que para bombordo. Hay una línea aquí que marca el medio del barco, por eso estaría tombado a tierra, y calculamos que sea por una tempestad muy fuerte y que fue cogido y ahí se hundió junto a la puerta de la ciudad, porque aquí está aduana y está muy cerca de 20 metros de tierra. Y por encima de ello encontramos un otro vestigio de un pecio del siglo XIX y que se hundió precisamente en el mismo sitio. Entonces, aquí apenas una pequeña muestra de algunos de los artefactos que recogemos en este pecio, muchos artefactos relacionados con la vida a bordo, un balde, un rosario, pientes para sacar piollos, no sé si le dicen lo mismo bordo, un apito de orden de bordo y muchos animales, ratos, cucarachas, pescados y muchas otras cosas que hasta hoy nos van revelando datos científicos muy interesantes, especialmente por las rutas que este barco ha hecho hasta se hundir en los Azores. Pues que cada sitio de este es un universo, es como llamamos un microcosmo, es una sociedad que va adentro y que se va a hundir con un accidente, se rompe de inmediato con este accidente y por esto es normal tenermos estos datos aquí. Y bueno, continuando, el cementerio de las anclas que vos hablaba, pues la iconografía nos da cuenta de la importancia de este sitio y esta representación nos muestra cuántas anclas serían necesarias para cada embarcación para que se quede bien fixa a esta bahía. Y Lynn Shotton, que fue el cronista que ha hecho este dibujo, nos da cuenta de la orientación del viento y de las olas y nos muestra cómo es necesario dejar los barcos bien alineados. El problema es cuando el cambio del viento ocurre y es necesario salir de dentro de la bahía. Y por esto se empezaron a hacer varias campañas de sondeo sistemático para intentar posicionar bien todos estos sitios, conocerlos, monitorizarlos, protegerlos o tener acciones específicas de investigación a cada uno cuando es necesario. Tuvimos varias equipas que colaboraron con nosotros, nuevamente Universidad de Texas A&M, y a partir de 2004-2007 la Dirección Regional de Cultura asumió la gestión así como gobierno autónomo de todo este patrimonio y empezamos a hacer campañas específicas de sondeo de varias áreas, nominadamente de una de las islas más importantes, Tercera, su puerto y toda la aproximación de la costa, pero también Fayal y Pico que se van a desarrollar bastante a partir del siglo XVIII. Y bueno, esto fue más o menos de las metodologías utilizadas. Para las zonas más profundas a partir de los 40 metros, que es lo límite para los buceadores, utilizamos un submergible y también en sobreposición las sondas de barrido lateral, magnetómetro y claro, la observación a nuestra observación como buceadores, que es aquella que nos garantiza que realmente miramos las cosas con más atención. Estos son métodos que nos ayudan a indicar sitios que tengan potencial más. Os voy a mostrar un caso que si no fuera nuestra observación directa, nunca habíamos encontrado este sitio. Entonces, en el interior de la bahía, el sonar nos permite tener una noción perfecta de la arena, de todas las zonas rocosas. Aquí, junto al Monte Brasil, y todos estos puntitos son las anclas, del cementerio de las anclas. Y aquí los varios sitios arqueológicos que se van más o menos
mostrando entre la arena, algunos más que otros, y que nos permiten hacer la carta, el inventario de cada uno de estos sitios, registrando y describiendo. Y con el submarino hacíamos un método de triangulación por acústica y con puntos previamente georreferenciados a superficie, de unas boyas que se ponían aquí, que comunicaban directamente con el submarino, que nos permitían navegar a fondo, sabiendo precisamente a dónde estábamos y para dónde queríamos ir. Y con este percurso también, cuando no podíamos llevar el submarino a zonas menos profundas, a cima de 40 metros, llevábamos nosotros las boyas con este señal acústico que estaban aquí, y así fuimos haciendo el levantamiento, en este caso de las anclas. Para quien no está familiarizado, aquí hay una ancla, aquí hay otra y otra que se van confundiendo con el fondo, y por eso es necesario el treino de los arqueólogos y también saber cómo el medio ambiente se conecta con los elementos, en este caso elementos férreos, que son las anclas que están aquí depositadas. Y este trabajo ha resultado en un inventario total con 44 anclas identificadas, con fechas entre el siglo XVI y XVIII, está cortado ahí. Y este levantamiento ya dio origen a una tesis de maestrado de una colega, Christelle Chesnu, que ha hecho la identificación de todas ellas y una fecha individual para conocerlas mejor y saber las principales causas de su abandono. La mayoría son errores o porque se quedan presas, otras indican que probablemente es una tentativa de escapatoria del navío por ser sorprendido por algo, muy probablemente el Malamar. Entonces, esto fue el proyecto inicial que hicimos aquí, los corredores sistemáticos con el submarino, y fuimos entonces posicionando, y hay un sitio aquí que fue identificado como Angragué. Fuimos continuando dando letras a los sitios de naufragios, y este sitio pues que se encuentra a 53 metros de profundidad. Y cuando pasamos con el submarino, este sumergible permite 3 personas, 2 tripulantes y yo que iba con ellos. Cuando pasamos por el sitio, pues que seguimos, y por ellos seguíamos el trayecto, y nadie se ha dado cuenta que estábamos en un sitio de un naufragio. Y la única cosa que me ha hecho gritar y pedirles para volver al sitio fueran estos pequeños bucios, que no sé si vosotros reconocen, que se llaman cauris y que fueron utilizados como monedas para el tráfico y para el comercio con el Oriente, y que son especies del Índico, no existen en el Atlántico. Y normalmente en las Azores tenemos una gran concentración de cauris escenal, que tenemos probablemente un navío de carrera de Indias de inicio del siglo XVI-XVII. Entonces, por aquí, cuando pasábamos, no se miraba casi nada. Y el sonar, que es este instrumento que nos permite mirar las sombras de lo que existe abajo, pues no nos daba nada. Yo tuve que pedir un zoom muy grande para acercar, y aquí sí lo permitió mirar una sombra de esta ancla, que estaba un poquito más lejos del sitio central que está aquí. Pues que si no fuese nuestra mirada directa, este sitio no había sido identificado. Y es un ejemplo muy claro, probablemente de un navío o que estaba entrando o saliendo de la bahía y que fue sorprendido por una tempestad, y su cronología todo nos indica que podrá ser entre 16 y 17, y uno de los famosos naufragios de la carrera de India que se hundió en Angra. Otros proyectos se siguieron. Este sitio, Angravé, ya era conocido antes de ser excavado. Este fue un proyecto desenvolvido por la Universidad Nova de Lisboa, que fue soportado ya por la dirección regional, que ha dado una beca para que se hiciese esta excavación, y que también se confirmó probablemente un contexto hispánico a juntar a Angra
de que ya conocíamos desde 98 y son datos que están publicados. Si queréis mirarlo, podéis mirarlo en internet buscando por Angra-B. Y bueno, corremos los años y fuimos identificando cada vez más sitios dentro del puerto, dentro de los sitios de la bahía y haciendo la carta arqueológica, este inventario que nos permite al final de estos años conocer más o menos hasta la profundidad de 100 metros lo que teníamos de patrimonio arqueológico subacuático y lo que es más relevante o menos relevante en términos históricos o que se sobrepone a datos históricos que tenemos o porque pueda estar amenazado de alguna intervención urbanística o algo de este tipo. Otra de las grandes buenas consecuencias de este levantamiento es que conseguimos clasificar la Bahía de Angra como una reserva arqueológica. En 95, toda esta zona adentro fue clasificada como una zona de reserva. Reserva que no permite que se hagan dragados, no permite que se hagan transformaciones muy intensivas dentro de la bahía para que se protejan los más de 80 registros que tenemos de sitios arqueológicos y también con una intención de promoverlo para el turismo subacuático. Dentro de este sitio que está protegido hay dos zonas que están abiertas al buceo. Uno es el cementerio de las anclas, porque no se consideró haber un impacto negativo con los buceadores y porque, de acuerdo con las normas de UNESCO de clasificación de sitios subacuáticos, se pensó que no habría una mala efecto de los buceadores visitando este sitio. Y otro aquí es el pecio del Lidador, es un barco ya del siglo XVIII en hierro, que se hundió cuando estaba haciendo una maniobra para salir en dirección a Brasil y por una mala maniobra se fue a hundir muy junto a tierra. Este sitio pues, es muy utilizado por las empresas de buceo porque está a 8 metros de profundidad, es muy accesible, es fácil para los buceadores, se hacen bautismos aquí de buceo y se puede mirar aquí lo que en la altura preparamos algunas referencias para que se mire lo que se entender lo que se está mirando y también poner unas boyas de soporte para la subida y la bajada de los buceadores y un site que se quedó alojado al gobierno para que se transmita a las personas que son estos sitios y por la primera vez también anexamos a este site un sitio para los niños donde se explica lo que es arqueología subacuática y lo que hay en la bahía de Angra y lo que se hace. Y siguiendo para otras islas, aquí un poco también lo que se ha hecho en la bahía de Horta, en la isla de Fayal, con cosas un poco ya más contemporáneas del siglo XIX y XX, y nos permitió también identificar varios sitios importantes, interesantes dentro de esta bahía. Y una consecuencia de esta sensibilización del gobierno cuando intentaron hacer un amplio del puerto, pues ahí ya contrataron un equipo para hacer un trabajo previo de identificación de sitios y se encontró este naufragio también, muy probablemente un navío baleero del siglo XIX que se hundió en las puertas de Horta y en esta representación se da cuenta de estos naufragios, pues no sabemos si es lo mismo, si no, pero nos da cuenta de cómo el mar en los Azores puede ser fuerte y muy, muy intenso. Y por esto, bueno, también en Horta tenemos muchos sitios importantes que lo fuimos representando. Y como vos dice también, hay sitios que ya lo sabíamos, ya los conocíamos por los datos históricos, teníamos un proceso, un buen levantamiento y con este proyecto fuimos a los sitios para confirmar si realmente están ahí o no. Esto ocurrió con esta barca Astré, que se hundió cerca de Isla de Pico, en Puerto de Santo Amaro, y ahí sí muy disfrazado en el fondo conseguimos encontrar algunos vestigios de este sitio. Y también esto en Pico, a la barca Caroline,
fue identificada, ya era conocida, y con este trabajo pues hicimos todo el levantamiento y este sitio ya fue también clasificado como parque arqueológico visitable. Pues todo esto se fue sistematizando y poniendo en una base de datos que hoy está accesible a todos con este portal de Patrimonio Arqueológico de los Azores, que está por islas y por sitios y que se puede consultar y mirar una información básica. Pues esto puede ser útil para investigadores o para quien quiera saber un poco más sobre este proceso. Y bueno, que está todo cambiado de sitio, pero no, pues explico. Estos son los sitios que se clasificaron después de todo este proceso. Yo me fui de los Azores en 2012 y lo dejamos una base de trabajo que quedó hecha para quien venirse a seguir para poder continuarlo y intentar proteger estos sitios. Y bueno, y mis colegas que continuaron este trabajo consiguieron clasificar más 3 sitios con el intento de promoverlo para el turismo subacuático también. Uno en la isla de las Flores, en Slavonia, es un barco primo del Titanic, de la misma compañía, que se hundió ahí porque los pasajeros de primera clase querían mirar tierra y bueno, y en una mañana de neblina, pues que se fueron a tierra y se quedaron ahí. Y mucha gente en la isla tiene loza, platos y cosas de Slavonia. Es una historia que se mezcla también con la historia de la isla. Y Canarias en Santa María, Dory en San Miguel. Y todos estos tienen historias que se conectan con la comunidad. Y esto es algo también muy importante y que fue un trabajo duro de conseguirlo, hacerlo junto de las autoridades, pero también junto de la comunidad, de que ellos perciban que estos sitios hacen parte también de su historia. En el caso de Slavonia es un ejemplo. Las personas que sobrevivieron subieron a la isla y fueron acogidos por los locales para ser salvos del accidente. En caso de Dory es un Liberty Ship, que fue una clase de navío mercante utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, muy importante para transportar mercancías por todo el globo. Eran navíos no muy fuertes, fueron construidos en gran cantidad y en final de vida que tenía otro nombre, fue comprado por una compañía azoriana y al final se va a hundir aquí. Y fue la comunidad de la isla de San Miguel que pidió para que se fuera clasificado, porque era un sitio muy importante para el buceo y porque los pescadores pescaban ahí y que las dos cosas no funcionaban y la gente se identificaba mucho con este sitio. Estas son algunas de las historias que son importantes y que conectan la comunidad de las islas con el patrimonio. Y termino con esta historia que fue mi última participación en los Azores y que fue el fundimiento de este submarino en 1492, un submarino que estaba largo aquí entre Pico y Horta. Portugal era un país neutro durante la Segunda Guerra Mundial, pero los ingleses estaban dentro de Puerto de Horta intentándose proteger y hay un intento de este submarino intentar hundir este navío inglés que da cuenta de este submarino y hace una perseguida y va a haber un conflicto entre ellos y el submarino acaba por hundir. De nuevo, una historia que se mezcla con la comunidad. Este oficial de marina alemán consigue nadar, vuelvo atrás, a frente os explico cuánto ha nadado. Aquí le dice 4 millas, que ha nadado 4 millas, para se salvar. Todos los otros tripulantes del submarino fueron capturados por los ingleses y este proyecto nos permitió no solo identificar este sitio
como también identificar y en caso de los sitios más recientes y más contemporáneos, la arqueología subacuática y la metodología arqueológica cambia un poco. No necesitamos ir a dibujar este sitio porque sabemos los planos donde fue construido. Lo que necesitamos es comprobar que este sitio es el U581 y esta investigación nos permitió identificar las zonas de impacto de las bombas que lo atingieron y bueno, fue una experiencia muy interesante, más o menos la zona de búsqueda que hicimos, nuevamente con los métodos tradicionales, pero ahora sí utilizamos un otro sumergible, que iba hasta 2.000 metros y fue una bajada de casi 40 minutos para llegarmos a 870 metros, casi 871 metros, y ahí estaba depositado y bueno, es interesante mirar cómo todo esto se va transformando el fondo y esta era la arma principal del submarino. Y para nosotros portugueses tiene un simbolismo, y está en la punta, está lleno de coral blanco y lleno de vida, como podemos mirarlo cuando llegamos ahí. Y bueno, esto fue un proyecto único en los Azores, que se utilizaran varios métodos de búsqueda geofísicos, pero también sumergible, y que nos comprueba que estos métodos pueden ser eficaces, pero también nos permiten hacer una avaliación de estos sitios y mirar cómo se encuentran, si aún hay perigosidad ainda en este sitio, si no, y las causas, porque esto es un evento histórico, si estamos en zona neutral, pues fueron hechos bombardeamientos entre uno y otro, y bueno, en Portugal en este momento se quedó en silencio, no hablando más de este caso. Y bueno, esto es importante para los historiadores de la época contemporánea, y con esta historia pues termino mi presentación, apenas dando cuenta que el trabajo continúa. Fue una publicación reciente de un manual de buenas prácticas de cómo lidar con este patrimonio arqueológico subacuático, algo hecho y continuado por la Dirección Regional de Cultura, y que intenta conectar esta cuestión de la protección con la promoción. Por veces es una forma también de sensibilizar las personas, pero los métodos, si son respetuosos de los patrimonios, son válidos, y por eso se continúan haciendo, y por eso, gracias. Muchas gracias por tu presentación. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta que quiera compartir, y mientras se animan, yo me gustaría si nos puedes ampliar. Bueno, tengo varias preguntas, pero tú bajaste en el submarino, ¿verdad? Tu experiencia como arqueóloga cuando identificaste, que no entendí muy bien qué fue lo que identificaste, ¿qué identificaste? Sí. Y después, ¿cómo a partir de esa identificación pues pudieron ver que realmente estaban frente a un naufragio? Sí, entonces este proyecto de levantamiento sistemático fue el primero que intentamos hacer con submarino, con este sumergible, y no estábamos así tan fondo. Este sumergible funciona mejor a mayores profundidades, entonces tuvimos que encontrar una metodología que sea sistemática, y lo fuimos haciendo por navegación de corredores que se sobrepuñan de más o menos 50 a 25 metros, dependiendo de la profundidad. Entonces, marcábamos zonas por día para hacer los corredores en buceos más o menos de 4 o 5 horas dentro del submarino, y los dos tripulantes solo se preocupaban en seguir estos corredores. Mi función era mirar si alguna cosa podría ser relevante desde el punto de vista arqueológico. Y cuando pasamos por este sitio, de facto, no se notaba nada, a no ser estas pequeñas bucios, se llaman así, conchas,
caracoles, que tiene este nombre vulgar que Kauri. Y era una concentración muy grande, pero no había más estructuras ahí. Y fue esto que me hizo pedirles para volver al mismo sitio. Y cuando hacemos la vuelta, se encuentran las dos anclas y cuando se da la vuelta, se consigue con más detalle mirar las maderas, cerámicas y algo más que estaba ahí. Entonces, esto fue importante y lo refletimos bastante, la importancia de la mirada directa. Porque mismo con los sistemas geofísicos y tuvimos muchos problemas, por ejemplo, con el magnetómetro, que analiza el nivel magnético del suelo, pero estamos en una zona volcánica y en el suelo volcánico hay metales en la arena, y entonces se tiene que afinar el sistema, el magnetómetro tiene que ser aferido o tiene que ser preparado o se tiene que decir, esto es el suelo. Tienes que detectar lo que está para al lado de esto. Y fue lo que hicimos. La primera tentativa con la Universidad de Texas A&M, los resultados fueron nulos por esto, no encontramos casi nada. Y después cuando enviamos a los fabricantes del magnetómetro a muestra del suelo de los Azores, ahí sí los resultados comenzaron a aparecer. Entonces, en la búsqueda lo tentamos hacer sobrepuesto, la geofísica y después la observación directa con el submarino abajo de 40 metros, directo hasta 40 metros con buceadores. Y en esta pasada por Angraguí, fueron la presencia de los caracoles que nos dieron el alerta de que estaban perante un sitio que muy probablemente será un sitio importante, pero muy difícil de trabajar, está a 53 metros de profundidad, en la zona de entrada de la bahía. El propio submarino tenía mucha dificultad en quedarse en el sitio porque las corrientes son contrarias, no subíamos y bajábamos, pero fue posible identificarlo. Está ahí, está al punto y podemos también entenderlo como algo que testimonia la dificultad de acceder a este puerto, la dificultad de estar en la isla y de ser sorprendido por una tempestad. Y bueno, aunque no se ha excavado nunca, está identificado y podemos al menos tomar medidas para proteger este sitio. Y respecto a esos caracoles, ¿también nos puedes ampliar por qué identificaste que su presencia no era normal que estuvieran ahí? Primero porque son una especie que no existe en el Atlántico, sabemos que es natural del Índico, y porque fueron utilizados como moneda en las trocas comerciales entre portugueses y en Oriente para transaccionar la pimienta y todas las especies que se comerciaban y también esclavos. Entonces sabemos, hay otros sitios en los Azores que fueron identificados con esta cronología por la presencia de los cauris. En Fayal hay un sitio llamado Nuestra Señora de la Luz, que era una nao capitania que venía de India y que se hundió ahí y estaba cargada de cauris que venía adentro. Por veces venían en barriles y tenían un valor. Y hay un valor de moneda para los cauris, depende de cada época, pero tiene un valor de moneda. Gracias, qué interesante. Sí, a ver, tenemos un micrófono, danos un segundo y te van a dar un micrófono. Déjame, sí, ahorita te llevan el micrófono. Buenas tardes, gracias. Yo tengo varias preguntas. No sé si las puedo hacer todas de una vez. Sí, sí. Ok, entonces la primera es si hay un registro, o sea, si hay una lista oficial, digamos, de naufragios, pues desde el siglo XVI hasta ahora. Bueno, ahora con las noticias uno sabe, pero esa es una pregunta, si hay un registro oficial de los naufragios.
Después, si estos proyectos de arqueología subacuática existen también, se replican en Madeira y en las propias costas portuguesas, pero yo de esto solamente tengo noticia por la historia trágico-marítima. Y ahí en la historia trágico-marítima hay muchos naufragios que ocurren en las costas de África. Entonces, ¿Portugal tiene de alguna manera o ha tenido oportunidad de investigar esos naufragios? Pues esas son mis preguntas. Gracias. Gracias, Alma. Bueno, primera pregunta, cuestión de las listas. Hay publicaciones, hay levantamientos de investigadores que lo hicieron, principalmente 2 publicaciones que son más o menos actualizadas de levantamientos históricos, porque tenemos que distinguir lo que es un levantamiento histórico y de las ocurrencias, y esto nos soporta aquí lo que es la carta arqueológica. La carta arqueológica presupone que tú identificas un sitio o que hay algo conectado o que hubo un trabajo específico de búsqueda para identificar los sitios. Entonces tenemos sí listas de naufragios en publicaciones, donde están, y te puedo enviarlos o darte la referencia, y que dan cuenta de las islas. Estas listas dieron origen a estos gráficos que vos ha mostrado. En la base de datos que está oficial en el portal del gobierno de los Azores está la carta arqueológica, que incluye sitios terrestres y subacuáticos de acuerdo con las islas y corresponden con sitios identificados de algún modo, o trabajos ocurridos en algún sitio de las islas. En Madeira, durante muchos años se intentó hacer alguna cosa, pero no había tanta tradición como en los Azores, por razones varias. Una de ellas es que Madeira ainda es más complicada en términos de profundidad que los Azores. Muy junto a la costa es muy fondo. Entonces, los sitios están muy profundos y son difíciles de identificar. O en caso de Funchal, el puerto principal, hay un fenómeno de deposición de sedimentos muy intensivo por razones que tienen que ver con las aluviones de la isla. Es un fenómeno regular que trae sedimentos del centro de la isla y que ahora provocan muchas veces grandes inundaciones y daños por la gente, y durante siglos ha traído sedimentos que se descargan en la bahía arenosa. Esto va cambiando el fondo, pues probablemente tenemos ahí también algunos sitios, pero no fueron trabajados porque no están descubiertos y porque no hay tanta tradición de arqueólogos interesados en este tema, pero ahora sí, está habiendo un proyecto muy interesante en una punta de la isla de Madeira y están haciendo levantamientos de sitios más contemporáneos, de barcos de hierro, y la estrategia ahí para, te voy a decir, convencer los políticos que hacen la gestión patrimonial es juntarlo con el turismo subacuático, es transmitir que este sitio tiene una historia, probablemente muchas veces historias que se conectan con las historias locales, como ha mostrado aquí para los Azores, pero también pueden ser sitios que se hacen una promoción turística para el buceo, y eso también da valor a la isla. Para nosotros, que tenemos como misión salvaguardar el patrimonio arqueológico subacuático, no nos da igual si se respetan las normas de protección de los sitios. Pues si esto es lo modo de la gente se entender que es necesario protegerlo, pues bien. Y en la costa portuguesa, pues también ahí sí hay varios trabajos dependiendo de la zona, y hay un organismo también que tiene como función hacer estos levantamientos, también monitoreo de varios sitios y mucho trabajo de salvaguarda por las cuestiones de desarrollo urbanístico con puertos, marinas y puertos comerciales, que la propia ley que tenemos y los convenios que estamos conectados nos obligan a hacer trabajos previos
o de acompañamiento de las obras, como hicimos para Angra-C y Angra-D. Entonces hay varios sitios que están intervencionados y hay otros proyectos que son solo de investigación, que ya nos van dando un poco de esta idea. El problema es que el territorio es más disperso, es más grande, es difícil también de llegar a todo lado, los recursos humanos no son muy grandes, así como en los Azores. Durante este periodo que estuve ahí de casi 15 años, yo estaba sola, tenía por veces alumnos o estagiarios que trabajaban conmigo o equipos que eran contratadas como esta fundación. Ahora tiene 2 arqueólogos, porque los recursos no son muchos, lo que se intenta es con proyectos tener un poquito más de capacidad para hacer, este caso, la carta arqueológica que se fue haciendo con algunas hierbas que se tenía para esta función. Y respecto a los sitios en las coastas africanas, si las autoridades portuguesas tienen sido contactadas siempre que ocurre un sitio que se identifica como siendo un naufragio portugués, no siempre tiene sido simples hacer intercambios y parcerías entre los 2 países, pero sí estamos en contacto y sabemos que algunos de estos sitios que son muy importantes y nos revelan mucho sobre este contexto de la expansión portuguesa del siglo XVI. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces ahí voy otra vez. Ahora también lo comentaste, pero si puedes ampliar la percepción ya de los habitantes de las Azores en relación a su patrimonio y los barcos, ¿qué les significa, ¿no? ¿Lo ven como el clásico, el tesoro, o ya empieza a formar parte de su historia? Hay unas relaciones mixtas. Los pecios más antiguos y las cuestiones más antiguas, lo que se siente que la sociedad no se conecta mucho con esto, principalmente porque no mira el significado de las cosas. Y ahí hay que hacer un trabajo más intensivo de sensibilización para esto. Cuando hicimos Angra-C y Angra-D, paramos la obra, porque la obra se empezó ilegalmente. Cuando identificamos los sitios, lo parecer final fue, se tiene que hacer la excavación primero, y la obra de la Marina continúa después. Y nos fuimos. Ilegalmente empezaron la obra y tuvimos que volver y parar la obra. Esto fue muy negativo en términos de la percepción de la comunidad de la Isla Tercera perante el patrimonio arqueológico subacuático, porque se opunía a lo desarrollo y aquello que la gente quería, que era una marina para tener su barco cerca de la casa. Y bueno, y de ahí el trabajo fue como así, pasito a pasito, para intentar cativar a las personas para la relevancia de estos sitios, pero hay otras historias que no, que están muy conectadas con la gente, principalmente si hay memoria, alguna memoria. Y esto ocurre más con los naufragios más recientes, la historia del submarino que está en la memoria de casi todos en la isla de Pico, de lo alemán que consiguió nadar y que fue acogido por una familia local y que se quedó ahí refugiado y después quedaron amigos para el resto de la vida, y otros sitios como Salavonia y otras historias así, ahí las personas se conectan. Otra forma también más reciente es con el incentivo a las compañías, a las empresas de buceo, que miran este patrimonio como un recurso y ahí sí se alían a las autoridades o a los arqueólogos para decir cómo están los sitios, si están bien, si están protegidos, si algo ocurre errado, si alguien intenta hacer algún daño, y ahí se intenta hacer una parcería más próxima. Pero de un modo general, la gente no se conecta mucho con las historias del mar, porque para las islas, por lo menos para estas, y la madera es un poco lo mismo, el mar no es bueno. El mar tiene la tempestad, el mar es el fondo de la ciudad. La parte detrás, el centro de la ciudad es en tierra, donde nos protegemos es en tierra. El mar es lo que está afuera, es donde vienen las amenazas. Durante mucho tiempo las amenazas de los piratas que invadían las islas y no había cómo protegerlos. Muchas casas en la Isla Tercera son como abaluartadas,
casas particulares para se defender de los piratas y de los ataques y saques que ocurrieron durante toda la historia. Entonces el mar no es algo que la gente les quiera mucho. Es algo que también caracteriza un poco la sociedad así de memoria más antigua. Pero estas historias más marcantes y recientes, sí se nota que la gente tiene, mi abuelo tiene algo en casa que fue de Astré y que se le recuerda de sacar los cañones o algo así. Entonces ahí sí se conectan. Hay mucho trabajo para hacer. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Catarina. Te Nada, agradecemos tu exposición. Esperemos verte próximamente para que nos cuentes de tus otros proyectos que también son muy interesantes. Y bueno, pues un aplauso, por favor, para Catarina. Muchas gracias. Gracias.